más que daros las gracias un año más por estar aquí en el Mazuku. Cuando empezamos hace, no sé, creo que hace 20 años, éramos media docena de personas, en lo que era entonces un mero acto nostálgico de recuerdo a aquellos milicianos y milicianas que peleaban por aquí, y que poco a poco fuimos convirtiendo en lo que es el acto de hoy. Un acto de homenaje, como no puede ser de otra manera, a aquellos que peleaban hasta el final, pero también quisimos convertirlo en un acto de homenaje a todos aquellos que pelean hoy también. Quisimos unir la lucha antifascista del 37, de un día como hoy, aquellos milicianos que estaban aquí dando lo mejor de su vida contra el fascismo, con la gente que como hoy sigue dando su vida contra el fascismo. Por eso veréis siempre que en nuestros pequeños homenajes que hacemos, por aquí pasó gente, y no me quiero olvidar de nadie, desde Jesús de Cos, nuestro amigo, camarada, que ya no está aquí, y además fue uno de los impulsores de verdad permanente para que este acto se convirtiese de manera permanente en lo que es. Felipe Matarranz, Anita, una presente luchadora y siempre acompañándonos, Vicente, Antón y tantos otros. Es importante para nosotros, además, que este es un acto, un acto de solidaridad, de ida y vuelta, que llamamos con los compañeros de Euskal Herria. En julio, desde hace varios años, hacemos un acto en Euskadi de homenaje a los milicianos asturianos que dieron su vida allí. Y esta es la segunda parte de ese acto de solidaridad entre los pueblos. Así que si venís a un acto de memoria familiar, de memoria aséptica, de memoria sin significado político, este no es vuestro lugar. Si venís a un acto de reivindicación y de lucha antifascista, aquí somos todos bienvenidos. Hoy, además, en una situación en la que vivimos, en que las clases, aunque no esté bien visto hablar de clases últimamente, pero que las clases dominantes muestran su verdadera cara, nada más que uno tiene que mirar el Boletín Oficial del Estado con las reformas laborales, la modificación de la Constitución española, etcétera, etcétera, etcétera. Es más que nunca, más importante que nunca que recuperemos el carácter antifascista de nuestra memoria. No queremos una memoria, esa memoria que nos intentan vender, de una memoria familiar, una memoria séptica, una memoria de llorar en los sepulcros, que también tenemos que llorar a los nuestros. Lo que reivindicamos aquí es justamente los mismos ideales que ellos defendieron durante el 36, durante el 37, hasta hoy. Por eso insisto que este no es un acto de memoria, sino es un acto de homenaje y sobre todo es un acto de reivindicación. Porque solo desde su ejemplo de lucha por la libertad, por la justicia, por la democracia, solo así seremos capaces de hoy construir una auténtica democracia, construir una auténtica república de todos y para todos los trabajadores, en las formas que los pueblos de España decidan. Es obvio que el sistema en el que vivimos hoy, el régimen, lo que nosotros llamamos desde siempre, el régimen de 78, se asienta, su base fundacional es la impunidad de los crímenes franquistas. Eso no creo que hoy nadie tiene ninguna duda sobre eso. Con dos pilares fundamentales que son el Borbón, que tenemos desde hace no sé cuántas décadas, y el sistema bipartidista. Desde hace varios años asistimos como, si tenéis en cuenta que llevamos más años de democracia que años de franquismo, las víctimas del franquismo siguen teniendo los mismos derechos que en el franquismo. Ninguno. Estos montes, las cunetas de Asturias, las cunetas de Euskal Herria, las cunetas de toda España están llenas de nuestros compañeros y compañeras. Ahí están. Les importan una mierda, me perdonas la expresión. Año tras año asistimos, a pesar de todos los esfuerzos de los movimientos memorialistas, a que efectivamente el Parlamento español legisla, pero legisla siempre en contra de las víctimas. Desde la ley de amnistía del 77, que recientemente, no hace muchos meses, el Parlamento español se negó a anular con los votos de los partidos del bipartidismo, hasta la ley de memoria del 2007, que todas las organizaciones denunciamos como absolutamente aberrante, la modificación de la ley de jurisdicción universal. Luego Nine supongo que nos contará también, por ejemplo, cómo por ayudar al pueblo palestino en una situación igual que a la derrota de la República por el fascismo está siendo investigada. Cómo en el año 2010 el gobierno español se niega a extraditar, y os lo cuento como anécdota,
en lo que nosotros llamamos el caso Totenkopf, teníamos una denuncia que presentamos en la Audiencia Nacional contra 4 guardianes nazis de campos de concentración en Alemania, donde estaban españoles. La denuncia prosperó en la Audiencia Nacional. Los 4 carceleros estaban detenidos, identificados en Estados Unidos, puestos a disposición del gobierno español, y el gobierno español lo que hizo fue mirar para otro lado hasta que se murieron. Esa es la realidad hoy de las víctimas del franquismo en España. Es verdad que tenemos de vez en cuando alguna pequeña alegría, pero como digo yo, al final es el caramelo que nos dan para tenernos contentos. En el caso asturiano, este año sabéis que acabamos de aprobar la Ley de Memoria Histórica Asturiana, que siendo probablemente la más avanzada del Estado español, por aquí hay compañeros y compañeras de Izquierda Unida de Podemos que fueron los que la pelearon en el Parlamento, es triste decir que ni así somos capaces de arrancar una ley que cumpla con lo que el Estado español debe hacia las víctimas, que siempre resumimos, como ya sabéis, en los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación. Ni así, ni con una presunta mayoría de izquierda somos capaces de arrancar una ley que recoja todo eso. No tengo ninguna explicación para daros más que realmente el día que se acabe la impunidad del franquismo conseguiremos que se acabe este sistema bipartidista. Nos marean ahora el 24 de este mes, o sea, la semana que viene saldrá la resolución del Supremo respecto a la momia de Franco, si lo sacan, si lo sacan, si lo llevan para su casa, y con eso nos llevan mareando no sé, los últimos 6 meses. Realmente somos como los toros, nos pasan el capote y nosotros vamos como miuras para allá. La reflexión que quizás deberíamos de hacer es, si más que sacar a Franco de donde esté, que es verdad que es una vergüenza que esté, y no tendría que estar, lógicamente, si no habría que sacar a Franco del Parlamento, si no habría que sacar a Franco de la Judicatura, si no habría que sacar a Franco de los parlamentos regionales, de los ayuntamientos, si no habría que sacar a Franco de las escuelas. Si todos los que tengáis hijos en edad de estudiar, si veis los libros, son para echar a correr, o sea, son para ir y prenderles fuego realmente. Realmente la pregunta que tenemos que hacernos es si no habría que sacar a Franco de España de una vez, en vez de estar mareándonos, ¿no? Voy acabando ya. En nuestra opinión, realmente creo que debemos ser conscientes de que desde el año 36 no hubo un gobierno en este país de izquierdas. Pueden marearnos con caramelos, pero si no tenemos claro eso, no seremos capaces de construir nada. Asistimos, y aquí se denunció además, impávidos, a partir del 15M, que parecía una oportunidad, una ventana de acabar con el bipartidismo actual, con el sistema, el régimen de 78 actual, y posteriormente asistimos impávidos, como digo, cautivos y desarmados, nunca mejor dicho, a la segunda restauración. Ahí pasó el Borbón, ahora ya no sé cuántos reyes tenemos, si 1, si 2, si 3, si 4, no sé, creo que debemos ser el único país del mundo que tiene más reyes casi que habitantes. Y lo que estamos asistiendo con la convocatoria del 10N, sin ningún género de dudas, es el intento de instauración del neobipartidismo. O sea, no les importa investir a Rajoy como presidente del gobierno, sin embargo tienen sus reticencias, sus dudas, y prefieren ir a una convocatoria electoral antes de intentar montar un gobierno ligeramente progresista, por decirlo así. Y esa es la realidad. Tenemos una segunda restauración y ahora tenemos un intento de neobipartidismo. Cuando además, si lo pensáis fríamente, la única institución que sale reforzada de todo este fregado que llevamos estos meses es lo mismo que pasó en el 23F. Yo siempre digo, esto del 10N es para Felipe lo que el 23F fue para su padre. Es la corona, la institución reforzada en estas situaciones de crisis políticas. Por lo tanto, volvemos a tener un rey reforzado y un bipartidismo otra vez. Así que, por terminar, compañeros y compañeras, a ver si nos dejamos de hacer el capullo y la capulla, sí, ahora con el lenguaje inclusivo, y nos ponemos a trabajar en construir ese frente popular, un frente popular desde la base, no un frente popular con techos de cristal, no un frente popular sin bases, porque ese es precisamente el ejemplo que la memoria histórica nos da, y esa es la importancia y la peligrosidad de la memoria. A partir de su memoria, a partir de su lucha, a partir de esa pelea por la libertad, por la justicia, por la igualdad, que seamos capaces de construir una república. Así que desde aquí
modestamente os hacemos ese llamamiento a cada uno en la medida de sus fuerzas, de sus posibilidades. Nos pongamos las pilas, insisto, dejemos de hacer el capullo y nos pongamos a trabajar. Así que nada más, viva la República y viva el socialismo. Bueno, yo voy a ser un poco más breve que Juan. Creo que buena parte del mensaje que traemos aquí todos los años ya lo ha dicho él. Lo primero, felicitar y agradecer a todos los que estáis y a todas las que estáis aquí la presencia aquí en el Mazuco este año. Año tras año vemos cómo esto se va convirtiendo en una referencia, no digo en la mayor referencia, pero quizás tenga algo de eso, de la memoria histórica, democrática y antifascista de Asturias y también en buena parte de lo que es el norte de la península, de los países o de las naciones sin Estado también del norte de la península. Me parece interesante remarcar, como hacemos todos los años, la diferencia entre la memoria y el recuerdo. Estamos hartos de la gente que recuerda estas gestas, estos nombres, estos sufrimientos, estas batallas, solamente en las comidas partidarias, personales, de grupo. Cuando estamos con unos cuantos vinos de más, nos ponemos nostálgicos, nos creemos la hostia y empezamos a cantar la Internacional, esas canciones de la Revolución de Octubre del 34, si los frailes y monjas supieran la de hostias que van a llevar, todas esas cosas que tanto nos gusta, que tanto nos presta a cantar, pero que luego salimos de la cena y eso, queda nada más en un buen recuerdo, queda nada más en una buena cena y a veces en una buena resaca. Nosotros hablamos de memoria y no hablamos de recuerdos, hablamos de una memoria que tiene algo que ver con los huesos, porque son los huesos de los nuestros, esos que están todavía, 100 y pico mil todavía por todas las cunetas de todo el Estado, pero sobre todo tiene que ver con los valores que sustentaron esos huesos, con los valores que sustentaron la lucha que ese cuerpo que tenía esos huesos llevó a cabo, sufriendo él en carne propia y muchas veces todavía peor, haciendo sufrir a los suyos, que seguramente le dolería más que lo que sufría en carne propia. Para nosotros esos valores son los que nos traen aquí y son los realmente importantes. Unos valores que no caben en esas fotografías de marketing político que cuando empezamos en clave preelectoral resulta que todo el mundo quiere una foto de la memoria porque igual rascamos unos poquitinos de votos y a ver si con eso llegamos un poco más allá. Nosotros sobre todo creemos en la memoria irreverente, en esa memoria que no es políticamente correcta. Bien sabéis que por aquí ha pasado gente criminalizada como Perico Solabarría, la familia, fue premiado aquí Perico Solabarría, como Andrés Bódalo cuando todavía estaba en la cárcel, como los jóvenes de Altsasu el año pasado que todavía están en la cárcel, gente a la que el Estado de ahora, igual que el Estado de antes, reprimió precisamente por mantener un discurso, por mantener una lucha, por mantener una posición política y por mantener también una implicación política que rompía con esos 4 elementos asumibles por el régimen del 78. Nosotros, y creo que todos los que estamos aquí, o por lo menos una buena parte, desde luego los que organizamos esto sí, estamos un poco hasta las narices de la memoria de marketing. Estamos hasta las narices de ver discursos baratos, postureos, y luego ver cómo se sigue manteniendo, por ejemplo, sin más un ejemplo, el ducado o la consideración, vamos a decir, de marqués o de no sé qué, a José Antonio Primo de Rivera, el jefe de todas esas escuadras fascistas, de esos grupos parapoliciales, de las escuadrones de la muerte que llenaron el Estado español de cadáveres, son los que llevaron a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, a las cunetas, son los que les dieron el tiro de gracia, son los que les hicieron ver aquel yugo y aquellas flechas como última imagen antes de ser rematados con el tiro en la cabeza. Pues esa persona, esa gente y con él la ideología que le sustentó, siguen teniendo títulos nobiliarios en el Estado español de la mano del Partido Socialista, ese que se reclama de izquierdas. Nosotros entendemos que ser de izquierdas sobre todo es tener una posición de izquierdas, es hacer en la práctica política, en la cotidiana, en las leyes, en lo que haces día a día, una práctica de izquierdas. No nos vale el discurso barato ni el postureo. Entiendo que puede haber gente que se sienta incluso molesta por esto, pero a nosotros realmente nos da igual. Si algún día se llega a juzgar de una manera real la impunidad con las que los victimarios del franquismo siguen disfrutando y las víctimas del franquismo, todas ellas, siguen estando sometidos, ya no solamente deberíamos juzgar a los franquistas, deberíamos juzgar a esos que se llaman también demócratas, se llama apoyo a la impunidad. Yo creo que
debería haber una figura jurídica, lo mismo que hay aquello de colaboración necesaria. La impunidad en el Estado español tiene la colaboración necesaria de muchos grupos, de muchos políticos que se llaman de izquierdas, que se dicen de izquierdas. Muchos políticos que en los discursos, en las comidas, van diciendo nosotros que tenemos, nosotros que fuimos, nosotros que mantenemos. En realidad no mantienen nada, solamente mantienen la impunidad y a la vista está. Hay leyes internacionales que avalarían hacerlo de otra cosa, hay peticiones sociales que están exigiendo hacerlo de otra manera, hay un sentimiento social que nadie niega y que creo que sitúa plenamente los derechos de las víctimas en ese terreno que nosotros decimos, pero la clase política, la mayoría de la clase política, sigue haciendo oídos sordos. Desgraciadamente eso es así ahora, año 2019, fue así en el año 36 y no solamente en el Estado español. Si vamos mirando un poco a nivel internacional, las élites, las oligarquías, las corporaciones, las multinacionales, ese poder oscuro que a veces no sabemos muy bien dónde situar, pero son los que deciden sobre nuestra vida y sobre nuestra muerte, sobre nuestra riqueza, sobre nuestra pobreza, sobre la de nuestros hijos, esos poderes siguen haciendo precisamente el mismo discurso, muchas veces más civilino, pero sobre todo la misma práctica. Decía Juan que luego nos lo explicará mejor Nines Maestro, por supuesto que sí. Un gobierno como el gobierno del Estado español, que en buena medida sigue siendo un apoyo del Estado sionista y sigue considerando delincuente, terrorista, colaborador del terrorismo a personas que, como ella, lo único que hacen es apoyar de manera solidaria la justa lucha, reconocida además por ese estamento tan sumamente al que nos arrodillamos como si fuera Dios, que es la ONU. ¿Cuántas resoluciones de la ONU hay para Palestina, para el Sáhara, para tantos sitios desconocidos una tras otra? Y no pasa nada. Luego los terroristas son los que ayudan al pueblo palestino a reivindicar precisamente esas resoluciones. También nos va a hablar luego Jorge Freiter, hijo de un profesor asesinado en Colombia, él podrá hablar bien. Y también es de decir cómo el Estado español invierte dinero en financiar ya no solamente a las corporaciones que actúan en Colombia y que actúan precisamente con los paramilitares y con las órdenes de ejecución de sindicalistas y de otros luchadores sociales en la mano, sino cómo invierte dinero en mandar a investigar a Colombia crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, a Baltasar Garzón y a otros elementos de la judicatura, aplicando esas leyes internacionales que debería aplicar en su propio terreno y no lo hace. Gasta el dinero, dice, en lavarse la cara, en enviar gente a otros países cuando tienes 100 y pico mil personas en las cunetas de todo el Estado y no miras ni siquiera para ellas. Y cuando se levantan esos cadáveres no va ni siquiera un juez. Y cuando se levantan esos cadáveres no hay ninguna presencia de todo eso que las leyes internacionales reclaman porque son crímenes de lesa humanidad. Es triste que año tras año tengamos que venir aquí al Mazuco a repetir esto, pero entendemos que también es un poco la nuestra, la guerra de la pulga. La pulga es pequeñita, pero la pulga cuando pica y pica y pica y pica y pica, a veces el elefante acaba teniendo que marchar o acaba teniendo que doblarse por aburrimiento. Nosotros, bueno, llevamos la guerra de la pulga aquí en el Mazuco y en otros sitios y queremos generar una pulgada terrible. Queremos generar pulgas que piquen, que dejen molesto al poder, que dejen molesto a los lacayos de ese poder y que día tras día, de alguna manera, pues bueno, nos vayan acercando precisamente a eso que necesitamos. Esa verdad, esa justicia y esa reparación que fundamentalmente es empezar a poner cara a la justicia con los valores que la gente que luchó en estos montes y en otros montes, en tantos montes que siguen luchando todavía hoy en tantos montes de otros puntos del planeta, siguen reivindicando. Eskerrik asko, gracias. Bueno, ahora Ismael, que andará por aquí. No os lo comentamos antes, pero como sabéis, desde hace 9 años veníamos reivindicando desde un montón de asociaciones y de personas a título individual que el Parlamento asturiano, que el gobierno asturiano, que el pueblo asturiano reconociese oficialmente a los guerrilleros antifascistas. 9 años. 9 años llevamos. Afortunadamente, y como dice Marcelo, a fuerza de ser la pulga, a fuerza de estar todos los días allí, a fuerza de sacarles los colores el pasado día 6, día de Asturias, delante del Parlamento asturiano, donde los que fuéramos, unos pocos o unos muchos, le sacamos los colores, 2 días después, sorprendentemente, después de esa presión, conseguimos que se les concediera.
9 años de trabajo para un pequeño reconocimiento, para un pequeño gran reconocimiento a Vicente, a Cristino García, a Felipe Matarranz y a Juan Antonio Robert, un viejo amigo y camarada que hoy estaría, todos ellos seguro que orgullosos de ser reconocidos y que por lo menos Asturias, su tierra, les diga gracias, gracias por vuestra lucha y gracias por vuestro trabajo. Ismael nos va a cantar una tonada justamente en homenaje a todos ellos. Sí. Bien, ya me gustaría haber preparado una cosa más para acordes con la zona, ¿no? Con el entorno. Pero bueno, víctimas las hubo en el Mazucu, en el entorno del Mazucu, en el Valle del Nalón, en el Valle de toda la minería y en toda Asturias y toda España. Entonces voy a cantar una que ya Marcelo me preparó y estaba orientada hacia otra zona, pero que con el mismo sentido. A tope una calavera, a tope una calavera, con un furac, una con un furac, una frente y la marca de la honra no la borra ni la muerte. Al salir a este escenario, encuélleme el corazón por los compañeros muertos en tu Huelva y el Nalón. De Cosieraca, de Cosiera Manolín, del Condado los Caxigales, del Esbories el Rachau y el tranquilo era de Tanes. Gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer un pequeño homenaje a... Es verdad que siempre falta gente, ¿no? Todos los años intentamos de alguna manera ir reconociendo a todos aquellos que entendemos que se lo merecen. Hay muchos que faltan, muchos que no están, pero sirva este pequeño homenaje a los que están, a los que no están, a los que nos faltan y que esperemos que hagamos en años venideros. El primero va a ser Quilino. Si te acercas, por favor. Buenos días. Como ha dicho Juan, el primero de los premiados es Quirino Fernández, Quirino Polio. Y bueno, para ser breve voy a hacer una pequeña reseña de lo que es, para continuar con el resto de la gente. Fue enlace desde Guaje, de la guerrilla, familia de represaliados, víctima de la represión más cruel, cuando siendo Guaje simularon su fusilamiento. Salva la vida sorprendentemente en una emboscada en el 51. También participó en el asalto a la comisaría de Mieres en el 65 y también participó en la huelga del 62, siendo detenido, interrogado
y todos suponemos que torturado, lógicamente. Ya en democracia, muy activo en el movimiento vecinal, así que vemos que hay toda una vida de compromiso democrático, antifascista, que menos que este premio, bien merecido. Quilino. Yo tengo aquí algo para leer. Ah, perfecto. Vamos a ver. Yo no soy hombre de tribuna, pero vamos a ver si podemos decir algo. Buenos días a todos. Un saludo cordial a todos los presentes, organizadores y colaboradores por llevar a cabo, como este año, año tras año, el reconocimiento a nuestros aguerridos defensores, hombres y mujeres de la República. En el lugar donde nos encontramos fue escenario de una de las batallas más encarnizadas de esta cruel guerra civil, como otros tantos lugares de España. Todos en defensa de nuestra libertad y democracia, que nos ha sido usurpada por el franquismo con la ayuda de moros, alemanes, italianos y también la Iglesia, sometiendo a nuestro pueblo a la mayor barbarie conocida en ningún otro país, llenando de luto hogares y pueblos. Los que no cayeron en los frentes de batalla se echaron al monte constituyéndose en guerrilleros, siguiendo combatiendo al franquismo en inferioridad de condiciones a lo largo de 15 años y poniendo en apuros algunas veces a las numerosas fuerzas represoras que con saña los perseguían, trayendo como consecuencia una segunda represión a los puntos de apoyo, enlaces y otros pueblos altos que entendían protegían a la guerrilla. Por tal motivo, estos fueron tomados por los moros, haciéndose dueños de personas y haciendas, con lo que esto significa. A pesar de tanta tragedia, no está en nuestra mente ni el rencor ni el odio, porque sobre el odio no se construye nada. Solo queremos justicia imparcial y, como decía un periodista que creo que fue Gabilondo, la justicia española no es ciega, pero es tuerta, ver solo por el ojo derecho. Causa dolor y rabia entender que gobiernos que se dicen de izquierda sigan negando la medalla de oro en honor de reconocimiento a los guerrilleros que dejaron la vida en estas montañas, los que yo llamaría los últimos soldados y milicianos defensores de la República, siendo reconocidos en otros países como Francia, figurando sus nombres en calles y plazas, y siendo ignorados en nuestro país por las instituciones democráticas. Entre las deudas pendientes que tenemos a pesar de la memoria histórica, yace más de 100.000 hombres y mujeres enterrados en montes y cunetas sin atisbo de recuperación. Exclamamos a los que lo distes todo por la libertad y la democracia, mientras estéis en nuestra memoria, no estaréis muertos, solo están muertos los que son olvidados. Acabo de saber que volvemos a elecciones. Qué incapacidad de nuestros políticos por falta de cultura negociadora, pues eso es el resultado de meses con gobiernos en funciones sin resolver problemas que tenemos pendientes, que son muchos, tales como pensiones, reforma laboral, infinidad de problemas sociales que a última hora hacen unas negociaciones al sprint. Los españoles os dimos la herramienta más eficaz, que es nuestro voto, para resolver los problemas pendientes, que son tantos. Volveremos a daros la misma herramienta, usarla adecuadamente y no caer en el mismo error y no empezar la campaña que ya casi empezó, culpándose unos a otros y digan tú más. A mayor fuerza, mayor responsabilidad, por supuesto. Si volvéis a usar mal nuestro voto, otros aprovecharán, que ya están al acecho, y luego no vale lamentarse. Homenajes como estos, que por suerte existen algunas zonas muchos, deben hacerse extensivos a todos los que dieron la vida por la libertad y la democracia. Parece ser ahora que los que no saben negociar
que pierden hasta la memoria, van a tener que tomar calmantes porque dicen que los gobiernos de coalición que no es posible. O sea que no entienden y que estorben. Por todos, otra vez, gracias por los asistentes, por los organizadores, otra vez de nuevo. Salud y República. Bueno, teníamos entre la gente en la que habíamos pensado para darles estos premios, uno de ellos que no ha podido asistir por razones de trabajo, de compromiso político que no le ha permitido venir, era Joseba Sirón. Joseba Sirón, que como sabéis o conoceréis, ha sido hasta hace poco alcalde de Iruña, alcalde de Pamplona. En esa legislatura, en 4 años, Joseba Sirón, junto con sus compañeros, en Pamplona, que es el centro de la Navarra, esa de Navarra fue la primera, la Navarra de donde salieron prácticamente la mayoría de los que fueron la fuerza de choque fascio-franquista, la fuerza de choque golpista en estas montañas, las brigadas navarras, tan tristemente mencionadas en tantos puntos de Asturias. Joseba Sirón es precisamente una persona que demuestra que Navarra también era otra cosa. En Navarra hubo cantidad de gente de izquierdas, muchísimos represaliados, 3.500 paseados, gente que asesinada en las cunetas también. Toda la zona del sur de Navarra, toda la zona de la Ribera, sufrió una represión atroz, una represión que hizo que pueblos como Sartaguda fuera llamado el pueblo de las viudas, porque casi el 80% de los varones fueron asesinados. Esa es la Navarra a la que nosotros también queremos recordar aquí, la Navarra de los hermanos y hermanas que lucharon precisamente por lo mismo. Muchos vinieron engañados a luchar precisamente con los caciques, con los opresores de estas montañas. Muchos de ellos seguramente se arrepentirían después de haber puesto su fuerza y su sangre para estar contra sus hermanos de clase, contra sus hermanos de ideas, contra sus hermanos de necesidades. Pero en cualquier caso, en estos 4 años en Pamplona se hicieron algunas cosas importantes en memoria histórica. Una de ellas es demostrar que con voluntad política se puede quitar de en medio un elemento arquitectónico referencial como ese palacio, esa especie de pequeño Valle de los Caídos, el monumento a los caídos de Pamplona, de Navarra, donde hasta hace bien poco se celebraban todavía misas en honor a los golpistas. Allí estaban Mola, ahí estaba Sanjurjo, esos dos de tan nefasta memoria, de tan nefasta referencia, que fueron sacados precisamente de ahí y llevados a otros sitios. A Sirón, en la medida que pudo hacerlo y que la correlación de fuerzas le permitió, puso en evidencia que lo que decía antes, que con voluntad política pueden hacerse cosas, incluso eso, y no ha pasado nada. Es decir, la sociedad es más libre, los navarros son más libres, la gente de todo el Estado nos sentimos más libres y sentimos que al menos un poquitín nos ha tocado precisamente esa justicia que nosotros queríamos. Desgraciadamente ya no es alcalde, la correlación de fuerzas ha cambiado y hay que decirlo aquí, ha cambiado precisamente porque el Partido Socialista Obrero Español en Navarra ha preferido aliarse con la gente de la derecha, los antecedentes, los antecesores ideológicos, genéticos muchas veces, de los cuneteros de allí y de aquí, de estas brigadas navarras que vinieron aquí, y dar la posibilidad de que vuelvan a revertir lo poco que se anduvo en memoria histórica. Esa derechona navarra ya se ha puesto a ello. Desgraciadamente es así y entendemos que la memoria tiene que decirlo todo, no solamente lo que nos satisface, sino también lo que nos interpela, si realmente somos lo que somos o sobre todo si somos realmente lo que decimos ser. A Sirón escribe una carta y os la voy a leer, una pequeña carta. Estimadas compañeras y compañeros, nada me hubiera gustado más que haber podido estar allí hoy con vosotros, disfrutar de vuestra compañía, visitar una vez más la preciosa tierra asturiana y pisar con vosotros ese alto histórico donde vuestros antepasados lucharon y murieron por detener al fascismo. Por desgracia, problemas de agenda me lo impiden, como suele decir la gente importante, entre comillas. Pero aunque sea mediante esta breve nota, quiero trasladaros la cercanía y el abrazo estrecho de vuestras hermanas y hermanos de Pamplona e Iruña. Sabemos bien lo que fue el zarpazo del fascismo, porque nuestras abuelas lo padecieron aquí, en primera persona. Y todavía aquí nuestra lucha diaria se dirige hacia los herederos ideológicos de quienes masacraron esa Asturias y tantos otros lugares.
No podéis imaginar hasta qué punto os agradecemos este reconocimiento y cómo nos alegra saber que desde el lugar donde dejaron su sangre los antifascistas asturianos se va a recordar también hoy nuestra lucha democráticamente implacable e implacablemente democrática. Espero poder disfrutar pronto de vuestra compañía y daros un fuerte abrazo. Mientras tanto, con la pena de no haber podido acudir y con el puño más alto que nunca, salud y república. Osasuna eta república. Buenas, gracias a todos y a todas. Voy a leerlo porque no quiero que se me olvide nada. Asunción Naves Peláez. Nacida en Sama, en el seno de una familia de izquierdas, desde edad muy temprana sabe lo que es el trabajo, la responsabilidad y la dedicación, ya que siendo hija única, ayuda en el negocio familiar dedicado a la hostelería. Cuando su padre minero enferma, debe de compaginar sus estudios con el trabajo para ayudar en la economía familiar. Con 16 años y tras obtener el título de secretariado, consigue un trabajo en una confitería de la zona y más tarde en una contrata de Telefónica. Años después se convierte en referente en la lucha por la igualdad de género y sus valores de izquierdas en el Valle del Nalón. Esta inquietud la lleva a ella y a otras mujeres de Langreo a crear en 1999 lo que hoy conocemos como Les Filanderes, colectivo sociocultural en el que se promueven actividades de todo tipo vinculadas con la cultura, tocando temas sociales, teatro, lectura, literatura. Dentro del marco de la literatura, todos los años se celebra el certamen de relatos filando cuentos de mujer y el de poesía, donde se aborda el tema de las mujeres silenciadas. En el área social cabe destacar la puesta en marcha del programa Libros de Texto en el concejo de Langreo, que en el año 2018 logró repartir 1.069 libros entre las familias. Perdonad, Asun Naves es a su vez partícipe de la lucha en favor de la memoria histórica y democrática, mediante la presentación de varios libros, documentales, obras de teatro, contando en dichos actos con la presencia, entre otros, de la guerrillera del Grupo Aragón y Levante, Esperanza Martínez, Marcos Ana o Gerardo Iglesias. Su lucha constante contra las dictaduras y la opresión de los pueblos la llevaron a países como Chile o al Parlamento Europeo y a colaborar con grupos de Latinoamérica. Su sensibilidad política de izquierdas la llevó a comenzar su militancia en 1982 en el PC y luego en Izquierda Unida, perteneciendo al Consejo Político en Langreo y más tarde al Consejo Político y Presidencia a nivel regional. A día de hoy es miembro de la coordinadora regional de dicho partido. Por todo ello, es por lo que hemos decidido hacer la entrega de este premio que representa los valores republicanos de la mujer. Puxa la República y puxa las mujeres republicanas. Buenas tardes. Yo traigo también chuleta porque díjome Juan que no me podía extender mucho, que a ver si se me ocurría hacer un discurso al estilo de Fidel Castro. Entonces voy a leerlo, Buenas tardes. Lo primero, agradecer a Famir el que se me haya otorgado el reconocimiento del Mazuku, ya que quienes me conocen saben que no actúo por consignas, sino por convicciones, cumpliendo siempre con mi compromiso social y político. Es para mí un honor recoger aquí y ahora este premio junto con Quilino el de Polio, al cual admiro, respeto y quiero. También dar la enhorabuena a todos los demás premiados. Mi generación es la generación que no vivió la guerra, pero sí sus consecuencias. Las ausencias forzadas, cuyos recuerdos son unas fotografías, un mundo soterrado en el que nos reconocemos, un hablar en voz baja, un mundo de ropa tendida, de obligaciones, de silencios y, cómo no, de necesidades. Somos la generación la cual, junto con otras mujeres y hombres,
Somos y seremos las necesarias en un mundo de lucha y reivindicación. Mi niñez transcurre en el corazón de la cuenca minera, en una familia donde ser de izquierdas estaba marcada. Tener los derechos diezmados hasta el punto de negar una firma por no ser mi madre mujer de iglesia. Esta era la sociedad de entonces, la sociedad cristiana del pésame, Señor. Llega el año 1953 y se acaban las cartillas de racionamiento. El 26 de septiembre de ese mismo año, el régimen fascista firma con los Estados Unidos los famosos pactos Bienvenidos, Mr. Marshall. Ahí pasamos a ser colonizados. Y de ello, las necesarias de mi generación aprendimos, porque no sabíamos lo que era el aceite de soja, ni que la leche pudiera servirse en polvo. Pero aquel invierno, los niños y niñas de las escuelas les sirvieron la leche elaborada con el polvo que contenía unas cajas con carteles en inglés. También unas bolas de queso amarillento, un poco asqueroso, que llevaban dibujadas 2 manos estrechadas sobre la bandera norteamericana. Y llegamos a la adolescencia. Entonces empezó la conciencia. Y la conciencia de cuánto sucedía y que nadie nos había dado nada. Había que palotearlo, como decimos los asturianos. Había que palotear todos los derechos, luchar y reivindicar. Se luchó y se consiguió. Pero aún hoy estamos las necesarias y necesarios en las calles porque todavía no terminó la lucha. Cuando aún no se sabía lo que era la deslocalización de empresas, comenzó el declive de nuestras cuencas mineras. Primero la siderurgia y las empresas de su alrededor. Luego la minería. Con el cese de la actividad se carga la profesión. Pero ahora estamos en Europa y empiezan a llegar los fondos mineros. Y a su olor llegan los buitres, que saben bien lo que es arrebatar el dinero al golpe de coge el dinero y corre. Empresas como Venturo 21, Alas Aluminio y ahora Vesuvios y muchas más son la muestra. Hoy estamos aquí reivindicando y homenajeando a los guerrilleros que lucharon en este monte en defensa de la República, esa que nos robaron. Langreo tuvo por estos montes ciudadanos y vecinos. Voy a mencionar al comandante Higinio Carrocera, Pozarico, de Barros, además de anarquista. Todos eran necesarios. Con tesón y lucha, hoy se puede. No te pongas nervioso. Se puede decir que FAMIR, con otras asociaciones, consigue el reconocimiento de cuatro de ellos, pero todavía nos queda reclamar justicia, reconocimiento y reparación para todos ellos. Estamos rodeados de listos, con cuerpos de zánganos, que se llaman imprescindibles. Sacaron de la chistera las puertas giratorias, los suelos abultados, por ser imprescindibles. Volvemos a las calles, pero que no se olviden que estamos para dar caña a los necesarios. Por eso, volvemos a las calles, esas que nunca dejamos. Sabrán que los expolios, los desahucios y todos los derechos perdidos los vamos a recuperar, porque no podemos defraudar a nuestros abuelos y a nuestros padres. Nuestro mundo es un desastre. A 70 años de mi nacimiento sigo sintiendo la desigualdad, la pobreza y la desolación del ser humano. Miserias humanas abundan. Esos políticos, haciendo una vida torticera y corrupta, son los que nos oprimen. Sé que no conté nada que no sepáis, pero recordar de vez en cuando creo que es bueno. Desde aquí, el Mazuku, marco incomparable. Levanto la voz para reivindicar la lucha de todos los trabajadores y trabajadoras que hoy están a punto de perder su puesto de trabajo.
vaya para ellos nuestro apoyo. Por eso Vesuvius no se cierra. Si no se arregla, habrá guerra. Nos veremos de nuevo en las calles. Deciros que esta semana en Langreo otra empresa puso en la calle a 27 trabajadores más. Así que a los 111 hay que añadir más y los que vendrán. Por eso la cuenca está en lucha. ¡Viva la República! Y vamos a por la tercera. Decía nuestro viejo compañero, viejo guerrillero comunista Felipe Matarranz, al que muchos conoceréis, siempre decía, recuerdo esas largas conversaciones de esta gente con esa sabiduría, decía: Juan, ¿cómo no van a ganar si los educan ellos? Justamente eso es lo que queremos reconocer en el trabajo de Asun y tanto gente como Asun. Desde la cultura seremos capaces de avanzar, no desde otro sitio. Bueno, voy a ponerme un poco más para aquí porque llevo jurando bandera lo que no hice en 51 años y vengo a hacerlo aquí al Mazucu, ¿no? Para mí es un honor estar en el Mazucu siempre. Este año, además, a oír a un vecino de Piloña cantar toná, pues me llegó bastante más al alma que otros años. Y un honor que pueda presentar a Nines, ¿no? A Ángeles Maestro, una comunista, una republicana convencida, nacida en Medina del Campo, ¿quién lo iba a decir?, donde murió Isabel la Católica. Allí en aquel Valladolid, que después ella pasó a Talavera, donde fue concejal en la primera legislatura en el 79, que posteriormente durante 3 legislaturas fue diputada en el Congreso de los Diputados, y que, como aquella canción de La Trinca, hablando de Fraga Iribarne, que decía que se te oye desde Almería hasta Betanzos gritando en las Cortes cómo están los garbanzos, durante aquellas 3 legislaturas se oyó a una mujer, a una digna heredera de Dolores Ibárruri, hablar del medicamentazo, de los recortes sanitarios y de todo lo que significaba la privatización que en aquel momento ya hacía el gobierno del inefable Felipe González, ¿no? Nines representa la lucha feminista, representa la lucha democrática y representa a esas personas que desde la izquierda estatal entendieron que este Estado es plurinacional. Quizás ella y Doris Venegas, otra vallisoletana, de adopción, otra vallisoletana de adopción, representan a esa izquierda que entendió que esa bandera tricolor no era una bandera de represión como era la rojigualda y que solo era comprensible en la medida que integrase a todas esas banderas que están hoy aquí. Falta la de Cataluña, pero está la asturiana, está la andaluza y está la tricolor. Y la icurriña, que probablemente junto con la tricolor son las 2 banderas subversivas que siguen haciendo tanto y tanto daño a esa monarquía borbónica. Plurinacionalidad que hoy se ve aquí también con la presencia de nuestros compañeros británicos, dignos herederos también de las brigadas internacionales, ¿no? Pero Nines representa también el compromiso con la República, no desde el punto de vista meramente memorialista, sino con el compromiso cotidiano. Hace ya muchos años en Madrid se hacían actos republicanos, pero se hacían el 14 de abril, como aquí los hacíamos muchas veces en los cementerios o demás, pero se empezó a organizar cosas y llegó Nines con una idea que parecía peregrina en aquel momento. ¿Por qué no movilizarnos el 6 de diciembre? ¿Por qué no convocar unas movilizaciones republicanas el 6 de diciembre y confrontar con la monarquía borbónica y su constitución del 78? Y desde aquel momento, en Madrid, todos los años, el 6 de diciembre, hay una manifestación republicana. Nines representa todo eso y mucho más. Y a día de hoy sigue peleando, y ya lo decía antes Marcelo, representa también la solidaridad internacionalista, la solidaridad con el pueblo palestino y pone una vez más en evidencia a este Estado que reprime a los que practican esa solidaridad, como reprimía al gobierno de Deladier en Francia a los que querían la solidaridad con el Frente Popular,
o como reprimían los gobiernos de McCarthy en Estados Unidos a los que vinieron con la Brigada Lincoln a defender la República. Nines es todo eso y mucho más, y por lo tanto se merecía el premio María Jesús Suárez Rabanillo. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Os puedo asegurar con todo el alma, con toda la sinceridad, que es lo más entrañable que he recibido en mi vida, y que estar aquí hoy con vosotras y vosotros, sintiendo el latido de los hombres y mujeres que lucharon aquí, es una de las experiencias más fuertes de toda mi vida. Pensando qué podía decir en 5 minutos, no os voy a contar lo de la Audiencia Nacional, lo del procesamiento, que lo podéis leer. A mí me ha parecido que lo mejor que podía hacer es contaros lo que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida, lo que he considerado que es lo más importante para una persona, para una mujer, para un hombre, para un ser humano. Bueno, antes que nada, quería deciros que en mi paso por el Parlamento español pude comprobar para qué poco sirve. Para qué poco sirve una voz de izquierda en los parlamentos. Porque efectivamente, como Lenin decía, salvo el poder, todo es ilusión. Pero mira tú por dónde, la cosa más importante que yo hice fue promover, después de que en 20 años ni en Izquierda Unida ni en el PC nadie lo hiciera, que ya es una vergüenza, promover aquello que Dolores Ibarruri prometió en la despedida en Barcelona a las brigadas internacionales, y es el reconocimiento de la nacionalidad española, esa tan complicada de hoy, pero para ellos era la nacionalidad de la República, la nacionalidad de la clase obrera de los pueblos del Estado español. Y mira tú por dónde se reconoció gracias a esa iniciativa, que desde luego, sin ninguna duda, es de lo que estoy más orgullosa de todos esos años que pasé. Bueno, pues en breve os diré que he aprendido, no lo que me han contado, sino lo que he ido descubriendo. En primer lugar, que lo más importante para una persona es saber quién es, a qué clase pertenece y qué lugar ocupa en la lucha de clases. Eso es la cultura más grande de un ser humano, que desborda los libros y desborda las academias. La otra es que la libertad, esa que tiene tantas definiciones, para alguien que se siente miembro consciente de la clase obrera, es la conciencia de la necesidad, la conciencia de saber lo que hay que hacer, precisamente como aquellos hombres y mujeres, como tantos que habéis dicho, hicieron. La libertad no es la algarabía de la diversión. La libertad es saber lo que hay que hacer en cada momento. Y saber lo que hay que hacer y quién eres tiene que ver con comprender que el capitalismo, que el imperialismo es el sistema más criminal que ha conocido la historia de la humanidad. Que la guerra es su arma de saqueo y que la violencia social, el saqueo de los pueblos, es la muerte cotidiana de millones de personas en todo el mundo. Y que, por tanto, si sabes quién eres y eres libre para saber lo que es necesario hacer, es necesario tomar las decisiones que hay que tomar para construir la fuerza organizada de la clase obrera, de los pueblos, capaces de destruir ese sistema. Y que no hay otra salida. Podemos jugar a elecciones,
podemos jugar a referéndums, podemos jugar a otras cosas. Pero el poder sabe perfectamente lo que hace. Se hablaba de lucha antifascista. El fascismo es la criatura del capital cuando se ve amenazado. Por lo tanto, una lucha antifascista, sin ser una lucha anticapitalista y antiimperialista, está cogiendo el rábano por las hojas. No se ha enterado de la verdad de lo que es capaz el capital por defender lo que está por encima de cualquier otra consideración moral, humana, del tipo que sea, que son sus propios intereses y sus propios beneficios. Y que para hacer eso, compañeras y compañeros, para construir la fuerza organizada de la inmensa mayoría, porque trabajadores y trabajadoras somos todos aquellos y aquellas que no vivimos de las rentas, que no tenemos tierras, que no vivimos del cuento. Para construir esa fuerza organizada es necesaria la organización, valga la redundancia. Aquí no valen las nubes de mosquitos, aquí no valen las bandas como pollos sin cabeza. Para ser capaces de hacer en serio lo que hay que hacer, y lo que hay que hacer en serio es una revolución, es la conquista del poder por parte de la clase obrera, que es la única capaz de construir la libertad para el conjunto de la humanidad. Hay que organizarse en serio. Hay que tener una fuerza organizada potente. Y por lo tanto, en estos tiempos de confusión que corren, donde las izquierdas no son ni izquierdas, ni derechas, ni de centro, y tan pronto uno está en un lado como está en el lado contrario, no perdamos el tiempo. Cuanto más tardemos en empezar o en continuar, más tardaremos en llegar. Porque tenemos fuerza, tenemos una fuerza enorme, tenemos el tesoro de la memoria, de la experiencia de quienes nos han precedido. Y ahora no estoy hablando con palabras bonitas, estoy hablando de lo duro que puede ser la lucha en un momento determinado, que lo sabéis vosotras y vosotros tan bien como yo. Y como ha dicho antes, se lo debemos. Se lo debemos. Ellos nos han legado el tesoro más grande que se puede legar a un ser humano, y nuestra devolución, el reconocimiento de ese legado, es continuar su lucha y continuarla con todas las consecuencias. No luchar de cualquier manera. Tenemos conciencia, tenemos inteligencia, hay que emplearla en saber organizarse para vencer. En saber organizarse para dar la lucha y vencer. El objetivo no es luchar, el objetivo es vencer. Y para vencer hace falta emplear la inteligencia y la voluntad. También la lucha tiene que ser internacionalista. El capital lo es, la lucha de los pueblos es internacional y el internacionalismo es lo que nos legaron las brigadas internacionales. Por eso no os voy a hablar del proceso mío en la Audiencia Nacional, que efectivamente es la heredera, como saben tantos hombres y mujeres que han pasado por los tribunales, del Tribunal de Orden Público de la dictadura, porque no hubo ruptura, porque no se depuraron ni la judicatura, ni el ejército, ni la policía, y por lo tanto eso sigue pendiente. No os voy a contar mi historia. Lo que quería contaros es lo que yo he podido aprender y lo que creo que merece la pena que una persona que no cree en el reino de los cielos ni cosa parecida entiende que es una buena manera de vivir. Quizá no veamos por lo que ellos lucharon, por lo que nosotros luchamos, quizá no lo veamos, pero nuestra obligación es empujar hacia adelante y cuando nos toque dejar esta tierra, saber que hemos cumplido con nuestro deber. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva la solidaridad internacionalista! No pasarán. Bueno, para ir poniendo ya punto final al acto, decía Inés ahora que la memoria, la lucha y la memoria son internacionalistas, y efectivamente es así. Si miramos un poco al genocidio, al inmenso genocidio que pusieron en marcha el 18 de julio de 1936, tenemos que ver, hemos leído muchas veces, y aquí en Asturias me acuerdo del libro de Leonardo Borges sobre la represión sobre el magisterio asturiano,
pero eso es algo extensivo en todo el Estado precisamente a los maestros, a los profesores, fueran de la enseñanza más baja o de las universidades. Eso que nos demuestra que cuando la oligarquía, los poderosos, los ricos ponen en marcha la máquina de exterminio, uno de los primeros lugares donde golpean es precisamente en la idea, en el que genera la idea, sobre todo en el que genera la idea crítica. La escuela pública, la escuela popular, eso les sobra. Lo que quieren es gente que doble fácilmente la rodilla, gente que no piense, gente que solamente se limite a trabajar y a comer el pienso. Eso lo hemos vivido aquí en carne propia, podemos leerlo en los libros, pero hoy sigue pasando en todos los sitios donde los pueblos, los trabajadores, la clase obrera, los campesinos se rebelan para cambiar el mundo y tener acceso precisamente a lo que sus derechos les marcan. Ese poder ataca con saña a muchos sectores, pero como decía, ataca con saña especial a los maestros y a las maestras de todo nivel. En Colombia, sabéis muy bien, el conflicto largo, más de 50 años, muchos más de conflicto, donde esa brutal oligarquía colombiana, esa oligarquía que muchas veces se ha visto reflejada en los periódicos por la brutalidad de sus actuaciones, esa oligarquía que ha tirado de narcotraficantes, que ha tirado de paramilitares, los famosos paracos, que ha tirado para asesinar de la motosierra y de métodos muchísimos peores, esa oligarquía sigue teniendo una maquinaria bien engrasada porque hoy en día en Colombia la lucha todavía está de pie y hay muchísima gente que no ha doblado la rodilla. En ese recorrido hay numerosos crímenes de lesa humanidad. Parece mentira, ya sabéis que la democracia, esto que dicen que es la democracia española, que va dando ejemplos a todo el mundo, y dicen que es una democracia perfecta, una democracia para enseñar, una democracia terriblemente buena, ha sido incapaz hasta el día de hoy de determinar, de nombrar como crímenes de lesa humanidad las partes de ese inmenso genocidio que la dictadura franquista llevó a cabo, ni con los maestros ni con nadie. En cambio, en Colombia, poquito a poquito, la lucha de las organizaciones populares, de las víctimas, va consiguiendo también arañar en esa impunidad y va consiguiendo cosas como que haya crímenes que se declaran crímenes de lesa humanidad. Poquitos, pero empiezan a ser. Uno de esos crímenes fue el que se cometió con el profesor Jorge Adolfo Freiter, profesor de universidad, militante social, una persona crítica, impulsor de la educación crítica y por eso mismo tan molesto para el poder. Sus hijos, su familia, también sufrió esa represión y tuvieron que exiliarse. En Euskal Herria vive desde hace años su hijo Jorge, está aquí con nosotros, el orgullo de tenerle, de que esté aquí con nosotros hoy, el orgullo de que sea amigo y compañero en esa lucha por la memoria, con ese punto internacionalista. Y nosotros hemos pensado que la asociación que tienen, la Asociación Jorge Adolfo Freiter, es merecedora también, no solamente por ella misma, sino por lo que representa precisamente para todo el cúmulo de atrocidades cometidas en Colombia por la oligarquía, por los poderes que han ido sucediéndose. Entendemos que esa memoria, ese internacionalismo, esa solidaridad nos lleva a abrazar a esas víctimas y nos lleva a sentirnos con ellas reclamantes de ese nivel de verdad, de justicia y de reparación. Por eso creemos que Jorge Freiter recoge de buena mano y recoge además con todo el corazón de los que estamos aquí, de todo lo que representamos, esa solidaridad y ese cariño para las víctimas y todos los luchadores de Colombia a lo largo de su historia. Bueno, buenas y pues ya saben, mi nombre es Jorge Freiter, soy de la ciudad de Barranquilla, en Colombia. Para mí es un honor y un placer compartir con ustedes mi experiencia de vida y sobre todo una experiencia que hace parte del contexto del conflicto social y armado que vivimos en Colombia. Y desde hace 12 años vivo en Euskal Herria, una tierra que me acogió y que me permitió internacionalizar el caso de mi padre, pero que también ha permitido internacionalizar el caso de muchos profesores y profesoras sindicalizados en Colombia que fueron aniquilados, torturados por ejercer el pensamiento crítico, incluso llevados a las cárceles. Yo en Euskal Herria me di a la tarea de constituir una asociación en la cual lleva el nombre de mi padre, Jorge Adolfo Freiter Romero, para enaltecer su lucha, para enaltecer todas sus reivindicaciones en defensa del pensamiento crítico en Colombia, en defensa de la educación pública en Colombia. Una educación que cada vez más sigue
mirando a los proyectos neoliberales, a la privatización social, a la privatización por parte del Estado colombiano y sobre todo por parte del bloque de poder. Mi padre fue secuestrado el 28 de agosto del 2001, fue secuestrado por un comando paramilitar del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, en connivencia directa con miembros del Gaula del Ejército y miembros del Gaula de la Policía. En la ciudad de Barranquilla lo tuvieron encerrados en una bodega donde fabricaban barcos, y allí, bueno, estuvo 24 horas, lo tuvieron torturando para sacarle supuestamente información. A partir de ahí nosotros nos dimos a esa tarea de denunciar al Estado colombiano, al terrorismo de Estado que ejerce cada día, y que a pesar de que en Colombia se ha firmado un acuerdo de paz, antes de esa firma del acuerdo de paz seguían silenciando esas voces críticas, y después del proceso de paz también siguen persiguiendo, encarcelando y silenciando esas voces críticas. Después de 12 años regresé al país a presentar una investigación que trabajé con profesores que están siendo represaliados directamente por el Estado colombiano, por el Ejército, por los cuerpos de control y de seguridad. Y me di a la tarea de visitar varias universidades públicas para ver el estado de violencia política y de los derechos humanos, y nos damos cuenta de que la criminalización del pensamiento y la criminalización de la protesta en Colombia sigue existiendo. Hemos encontrado alrededor de, por lo menos en una universidad pública, alrededor de 25 personas, en una facultad como la Facultad de Sociología, 25 personas judicializadas. Tenemos compañeros y compañeras que se encuentran en este momento en las cárceles en Colombia, en unas situaciones totalmente de deshumanización, de tortura permanente, de bloqueo alimenticio, incluso de servicios sanitarios. Y eso demuestra verdaderamente que la paz en Colombia no es solamente el silenciamiento de unos fusiles. La paz en Colombia debe de ser una paz estructural donde todos los actores se involucren para transformar la sociedad colombiana. Y eso lo estamos viendo. Vemos que la reconfiguración en muchas regiones del país del paramilitarismo sigue intacta. Todavía el terrorismo jurídico y el terrorismo mediático en Colombia sigue intacto. No hay ningún cuestionamiento frente a eso, lo cual nosotros a nivel internacional seguimos denunciando eso en medio de esa firma del Acuerdo de Paz de La Habana. Y sobre todo decirles a ustedes que están en espacios políticos e internacionalistas que no abandonen al pueblo colombiano. No hay que mirar esa paz como una paz técnica firmada por dos actores del conflicto. Yo creo que también hay que apoyar a las comunidades que están sufriendo ahora una represión sistemática en los territorios, donde van alrededor de 480 líderes y lideresas sociales asesinados, lo cual demuestra que ese bloque de poder conformado por la industria militar, los medios de comunicación, las multinacionales, muchas de esas multinacionales que tienen origen en el Estado español, están saqueando y están desplazando a nuestras comunidades indígenas, a nuestras comunidades afro, y asesinando también a aquel que piensa diferente, a aquel que es disidente frente al establecimiento colombiano. Entonces, para mí es un honor pues venir aquí. Estamos también trabajando en una posible, lo digo posible porque pues en las próximas semanas lo vamos a hacer efectivo, en una querella en la Audiencia Nacional para formalizar una denuncia contra militares en Colombia sobre el asesinato directo y la complicidad directa a sindicalistas y a líderes estudiantiles de diversas universidades públicas, en especial de la región Caribe en Colombia. Y sobre todo insistimos en el reconocimiento de los crímenes de lesa humanidad. Nosotros llevamos alrededor de 18 años dando la lata frente al reconocimiento y a la responsabilidad del Estado colombiano y de las Autodefensas Unidas de Colombia, el paramilitarismo, en el asesinato de mi padre, en la tortura, en la persecución y en el montaje judicial que le hicieron a él, ¿no? Solamente por defender la educación y solamente por cuestionar un modelo en el cual en Colombia no encaja, y es un modelo de explotación que cada día más se fortalece.
Entonces, para mí es un honor y un privilegio poder compartir con ustedes la experiencia, seguir que estas voces no nos callarán y no nos comprarán fácilmente en seguir denunciando el terrorismo de Estado y sobre todo ese bloque de poder que cada día en Colombia se fortalece con el apoyo del Estado de Israel y los Estados Unidos de Norteamérica. Así que mil esker, muchas gracias y bueno, espero seguir compartiendo con ustedes y que la lucha internacionalista siga arropándonos y siga dándonos ese oxígeno para seguir creando movilización popular y seguir contrarrestando ese modelo neoliberal que se acentúa cada vez más en Latinoamérica. Bueno, se está haciendo el acto ya un poco largo. Nos vais a permitir saltarnos el guión porque tenemos una invitada especial, más centenaria, Maricuela, que nos quería dar unas palabras. Bueno, yo quiero primeramente daros mis más... sí, de agradeceros todo esto que preparáis porque es mi vida. Aquí están los compañeros que eran compañeros míos porque soy miliciana, tengo 101 años y aquí están enterrados y amigos míos y están en mi corazón. Gracias de corazón. Gracias. Por favor, Asun. Preséntate. Bueno, y ahora, como siempre, ya para dar por finalizado el acto, ya sabéis que desde Euskal Herria siempre intentamos traer el agradecimiento, el cariño, de una forma muy especial. Allí se hacen muchas cosas, se levantan piedras, se hacen apuestas de comida, se cortan árboles, pero también se baila de una manera especial y se intenta transmitir con el baile a todos aquellos que queremos y respetamos precisamente lo que llevamos en el corazón. La música y la danza entendemos que es una de las cosas que quizás más nos atan con el origen del ser humano desde la prehistoria y toda esa simbología que nosotros queremos llevar en el corazón, en lo que decíamos antes aquí, convertirlo en simbología para nosotros, desde luego, para todos esos compañeros milicianos, gudaris, que estuvieron aquí, la gente que no se rindió, la gente que no se vendió por un plato de lentejas y que regó con su sangre esta tierra asturiana, como antes los asturianos habían regado también con su sangre tierra vasca, pues que menos que este agurra.
damos por finalizado el acto ya, gracias a todos y a todas. Creo que, si os parece bien, nos quedamos a comer, no sé si nos arriesgamos o no. Vale. Pues nada, gracias a todos y a todos. Y damos paso ya al cierre del acto de los compañeros de Gaites Turrusión. Es la internacional agrupación de mi entidad, está el Supremo Salvador. Nosotros